Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Y la primera lectura de hoy viene del primer libro del profeta Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10 y 19 al 20. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podían ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuélvete a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Estoy aquí. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 39 y el responsorio es: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: «Aquí estoy». En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan
a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo el primer libro de Samuel y ahora en esta lectura tenemos el llamado del joven Samuel. El contexto de esta primera lectura es de que Samuel, que ha crecido, ya tiene una edad de más o menos 12 años, está creciendo en el templo de Silo, que está bajo la responsabilidad del sacerdote Elí con sus 2 hijos. Se nos dice de que en aquellos tiempos la palabra de Dios no era común que fuera dirigida al pueblo y que por tanto pues no había mucha profecía, o sea, palabra dirigida de Dios a profetas. Y aquí tenemos en esta escena que Dios, desde que le concedió a la madre de Samuel pues tener esta criatura, ya preparó para que esta bendición que volca sobre la madre de Samuel pues también sea una bendición para el pueblo de Dios, pues aunque la voz del Señor, los mensajes del Señor tenían mucho tiempo que no eran escuchados en Israel, ahora por medio de este profeta Samuel, que aún es un jovencito, pues ahora Dios está preparando el camino para que él sea su portavoz. Se nos dice también que Elí ya estaba un poco de edad y que sus ojos le fallaban. Y esto es una indicación de que no solamente la edad ya estaba por encima de Elí, sino que también había cierta ceguez, cierta sordez, cierto alejamiento de la providencia de Dios. Y esto se confirmará después de la muerte de Elí, cuando los hijos de Elí, que también son sacerdotes, pues tomen responsabilidad del templo de Silo y que serán unos sacerdotes, unos guías peores que su padre Elí. Dice la lectura de hoy. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Aquí nos da estos detalles que ya les mencioné de que la palabra de Dios no se escuchaba muy frecuentemente, o sea, de que no había profetas, de que no había corazones dispuestos para escuchar al Señor. Y esta era la situación, digamos, un ambiente de sequedad, de desierto, porque el pueblo pues no estaba dispuesto para escuchar a Dios y que por tanto Dios no mandaba profetas. Y ahora aquí tenemos a Samuel, que ya Dios desde el vientre de su madre lo ha preparado para que sea su portavoz, su profeta. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podían ver. Este detalle no simplemente nos describe la situación física de Elí, también nos describe su situación en relación a Dios, de que no veía a Dios, no escuchaba a Dios, de que en cierta manera su vista estaba opacada. ¿Por qué? Porque quizás no era
tan fiel o tan devoto a Dios. Y ya como lo mencioné antes, sus hijos pues serán la confirmación de que él, como padre de sus dos hijos que también son sacerdotes, pues serán una manifestación terrible del sacerdocio que llevan y de la responsabilidad de guías del pueblo de Israel que tienen y que la han estropeado y que se han alejado de Dios. Dice, una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aquí estas escenas es la segunda vez que Dios llama a Samuel. Samuel, siendo un jovencito, pues aún todavía no tiene experiencia de intimidad y confianza con Dios. O sea, de saber discernir la palabra de Dios, discernir cuando Dios lo llama o para qué Dios lo llama. Para eso él fue puesto al servicio de Dios en el templo de Silo bajo la responsabilidad de Elí. Pero también lo que nos indica estos detalles de estas dos llamadas que hace el Señor y que Samuel no escucha, no entiende, es que tampoco Elí entiende quién es quien llama a Samuel. Sí que tanto Samuel por joven, pero Elí, aún con sus años, aún con su experiencia, tampoco sabe discernir que es Dios quien lo está llamando, ¿no? Aquí se nos confirma la ceguez de sus ojos, ¿no? De que también Elí, pues, no sabía discernir la palabra de Dios. Continúa la lectura diciendo, aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Y aquí, para nosotros, estas son palabras que deben resonar, ¿no? Aún no conocía Samuel al Señor. Bueno, por su juventud, tiene apenas 12 años y se puede comprender el por qué Samuel, no sabe discernir quién es quien lo llama. Pero nosotros, ¿qué excusa tenemos? Con los años que tenemos, con las experiencias que tenemos, ¿por qué nos cuesta discernir la palabra de Dios que viene a nosotros? Si hemos de vivir nuestras vidas caminando bajo la providencia de Dios, confiados de que Dios ha hecho una promesa de caminar con su pueblo, de caminar con sus hijos e hijas, entonces Dios nunca está muy lejos de nosotros. Y la pregunta entonces es, ¿por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no discernimos su presencia, su voz, su llamado a nosotros? Y quizás la respuesta es esta, lo que nos dice esta primera lectura. Aún no conocía Samuel al Señor. Bueno, repito, Samuel era un jovencito. ¿Y nosotros qué? Ya somos adultos, ya tenemos años de experiencia, ya tenemos mucho caminar. Pero, ¿con quién hemos venido caminando? ¿Con Dios o con quién? ¿Bajo qué autoridad, bajo qué influencia, bajo qué providencia hemos estado viviendo todos estos años? Porque si no logramos discernir, escuchar y responder al llamado de Dios que constantemente viene a nosotros, entonces es quizás porque no lo conocemos, porque no hemos cultivado la vista, el oído, el corazón para poder discernir cuando Él viene, cuando Él llama, cuando Él nos llama por nuestro nombre. Continúa la lectura diciendo, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Ahora, en esta tercera vez que Dios llama a Samuel, Elí finalmente
finalmente se da cuenta que es Dios quien lo está llamando. Así que a Samuel, por joven, se puede comprender el por qué no entendía quién lo llamaba. Pero Elí, siendo ya un anciano con muchas experiencias, pues le tomó 3 veces para poder darse cuenta que era Dios quien llamaba al jovencito Samuel. Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte. Y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, tu siervo te escucha. Habla, Señor, tu siervo escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Aquí se nos dan las primeras confirmaciones de que Dios camina con Samuel, de que Dios es llamado por el Señor y de que Samuel pasará a ser uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, particularmente en el tiempo de Saúl, quien fue el primer rey de Israel, y después en el tiempo de David, quien reemplaza a Saúl y es el Dios por excelencia en la tradición monárquica de Israel. Así que todo Israel, dice, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Así que es Dios quien lo acredita, no Elí o no la tradición de profetas de aquellos tiempos, sino Dios por medio de lo que Dios le comunicaba, y se confirmaba la palabra de Dios en los hechos. Así que esta es la lectura que nos introduce al llamado de Samuel cuando es todavía muy joven. Pero la pregunta queda para nosotros. Bueno, ¿Dios llamará solamente a ciertas personas, a ciertos individuos, a ciertos privilegiados, y el resto de nosotros qué? ¿Somos simplemente parte del rebaño de Dios que constantemente necesitamos de un pastor? ¿O también Dios viene a cada uno de sus hijos? También Dios viene a cada uno de sus hijas e hijos para llamarlos, ¿no? Yo creo que si confiamos que nuestro pastor es el Señor, y que cada pastor conoce a sus ovejas, y que cada oveja es llamada por su nombre, por el pastor, entonces también hemos de confiarnos de que a cada uno de nosotros Dios también viene, nos llama, y se requiere de nuestra parte, pues, cultivar tanto la vista como el oído como el corazón para poder discernir, para poder escuchar, para poder saber cuándo y cómo Dios nos llama y a qué nos llama. Es aquí donde entra nuestra responsabilidad de cultivar nuestra relación de intimidad y confianza con Dios. Pues si no hemos cultivado tanto la vista, el corazón, el oído para escuchar la voz del Señor, el mensaje del Señor, pues ¿cómo entonces lo hemos de discernir? ¿Cómo lo hemos de escuchar? ¿Cómo hemos de responder? Y es aquí donde cada uno de nosotros tenemos que dar respuesta a esta pregunta que nos plantea esta primera lectura. ¿Con quién tú caminas? ¿Bajo qué providencia tú vives? ¿La providencia de Dios o la providencia del mundo, según lo que, o algún otro líder, otra persona influenciante en tu vida? ¿Quién es quien guía, quien ilumina, quien orienta tu vida? Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Continuamos leyendo del evangelista Marcos y lo haremos por varias semanas. Aún estamos en el capítulo número 1
Ya Jesús está en Cafarnaúm, se ha instalado ahí y muy probablemente en la casa de Pedro y Andrés, que aquí este evangelio de hoy nos dice, ¿no? Jesús, en el evangelio de ayer, fue a la sinagoga de Cafarnaúm y ahí sanó a una persona, expulsando el demonio que lo poseía. Y es curioso de que siendo sábado, que se encontraba Jesús en la sinagoga y lleva a cabo esta sanación, este milagro, aún todavía no hay una reacción en contra de Jesús porque ha hecho este milagro, esta sanación en sábado. La gente simplemente se queda anonadada, se queda asombrada, se queda maravillada por la forma en que habla, la autoridad con la cual habla y con el poder que él actúa. Así que no hay todavía una reacción en contra de Jesús, aun cuando ha sanado a este poseído. Y ahora continúa el evangelio de hoy, que Jesús sale de la sinagoga y va a la casa de Simón Pedro y su hermano Andrés. Dice, en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Así que ya algunos de los discípulos de Jesús, particularmente imagino que Santiago y Juan, que estuvieron presentes con él en la sinagoga, ya tenían experiencias de sanaciones de Jesús. Así que cuando van a la casa de Simón y Andrés, le dicen que la suegra está con fiebre, está enferma, y Jesús inmediatamente va, la toma de la mano. No nos dice esta escena que Jesús dijo algo o hizo algún ritual en torno a esta sanación, simplemente la toma de la mano, y ese hecho de estar presente ante la suegra, pues ya es presencia de sanación. O sea, esa misma presencia de Jesús en quien se está inaugurando el reino, y mejor dicho, el reinado, el poderío de Dios en su presencia, entonces ya promueve no solamente esta nueva realidad del reino, sino también las sanaciones, las expulsiones de demonios, los milagros, como testimonio de que el reinado de Dios, el poderío de Dios, ya está presente en este hombre Jesús el Nazareno. Así que Jesús se acercó, la toma de la mano, la levantó, en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Este otro detalle también es muy significante. Toda gracia que viene de Dios nunca es solamente para nosotros. Es para nosotros y que por medio de nosotros, otros también se lleguen a beneficiar de esta gracia, de este don que Dios volca sobre nosotros. Y aquí está manifestado en lo que la suegra, después de ser sanada, hace, se pone a servir. Y no porque sea mujer, sino que esto también se ve también en las otras sanaciones, de que cuando la persona que acaba de ser sanada cae en cuenta de lo que ha recibido y aprecia lo que ha recibido, pues entonces responde, ya sea en seguir a Jesús o en el servicio al prójimo, puesto que esto es lo que la gracia de Dios exige, de que todo cuanto recibimos de Dios sea para nosotros y que por medio de nosotros otros también se lleguen a beneficiar y lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia. Continúa el Evangelio diciendo: al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Este detalle es un detalle muy interesante, porque esta escena se está llevando a cabo dentro del día del sábado, y según las normas de guardar el sábado, pues una persona no podía hacer ningún tipo de actividad o caminar más de, creo que una tercera o media milla, lo equivalente a lo que hoy en día es una cuarta o una media milla. Y que por tanto, para guardar el sábado,
no se podían llevar diferentes actividades y por eso están esperando a que caiga el sol cuando se cierra el día sábado, cuando se cierra las prescripciones de cómo guardar el sábado. El día oficial, cualquier día oficial, empieza en la caída del sol del día anterior hasta la caída del sol del día presente. Entonces, de una caída del día anterior a la caída del sol hoy es el tiempo de un día. Así que aquí esta situación que estamos escuchando se está llevando a cabo dentro del sábado, que empezó en la caída del sol del viernes y que el sábado se cierra en la caída del sol del sábado. Y que cuando terminan las prescripciones y obligaciones del sábado, entonces ya la gente puede movilizarse, ya puede caminar, ya puede trabajar, ya puede llevar a cabo las acciones que el día sábado no permitían. Por eso, en cuanto cae el sol el día sábado, que se cierran las obligaciones del sábado, la gente empieza a salir de sus casas, de sus aldeas, y le empiezan a traer a Jesús a sus enfermos. Así que este detalle es muy interesante porque la gente está guardando el sábado y está esperando que se cierren las obligaciones del sábado para poder moverse, para poder actuar, para poder llevarle a Jesús a los enfermos, porque eso no lo podían hacer durante el sábado, porque las prescripciones del sábado se les prohíbe, por ejemplo, de llevar cargando a alguien o de caminar larga distancia, ¿no? Así que por eso nos dice que al atardecer, cuando cae el sol, la gente se moviliza y dice, y se apiña junto a la puerta. Así que podemos imaginar que la casa de Simón, Pedro y Andrés, pues está rodeada de gente. Ya en otras escenas se nos describe también eso mismo. Por ejemplo, en la escena cuando le traen a un paralítico a Jesús y que hay tanta gente apiñada ante la casa donde se encuentra que son forzados a tener que bajárselo a Jesús por medio del techo, ¿no? Y esa otra escena pues nos describe algo similar a esta situación, en cómo la gente en la caída del sol del día sábado se empiezan a movilizar, a traerle a Jesús a los enfermos, a sus enfermos, para que sean sanados, ¿no? Y esto es lo que tenemos en este evangelio. Y Jesús responde a las necesidades de la gente. Dice, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. Los demonios conocen quién es Jesús, a diferencia de que los líderes religiosos no lo reconocen, no lo aceptan, y todo lo contrario, lo rechazan, ¿no? Sin embargo, la gente sencilla, la gente necesitada, sí responde tanto a la palabra de Jesús como a sus obras. Y continúa el Evangelio diciendo, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar, ¿no? Aquí este es un detalle muy bello, muy lindo, porque Jesús, aún siendo el Hijo amado de Dios, pues Él aún también requiere de cultivar esa relación de intimidad y confianza con Dios. En la primera lectura escuchamos cómo el jovencito Samuel aún no conocía a Dios y que por tanto no sabía discernir quién lo llamaba, pues Jesús es el Hijo de Dios, y que para que Él esté íntimamente unido a la voluntad de Dios Padre y para hacer su voluntad, Él tiene que cultivar esta relación de intimidad y confianza con Dios Padre. Así que aquí Jesús nos modela cuál es la vida del reino, cuál es la vida de fe, cuál es la vida unida a la voluntad de Dios Padre, que se requiere un esfuerzo nuestro, o sea, el cultivo de esta relación para poder discernir cuando Dios nos llame, para poder escucharlo, para poder responder a su llamado, ¿no? Esto no es un acto de magia, es algo que nuestra voluntad tiene que estar unida a la voluntad del Padre, que por tanto se requiere de nuestro cultivo de esta relación.
Dice, Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Y él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio. Y aquí se nos confirma cuál es la misión fundamental de Jesús. Es compartir la buena nueva. Y la buena nueva es el reino que Dios está inaugurando en su presencia. Así que para Jesús es la visión del reino, del reinado que ya está presente en su persona y que tanto los milagros, sanaciones y expulsiones de demonios confirman su identidad, su autoridad y su poder que vienen de Dios. No solamente son los milagros y las expulsiones de demonios y las sanaciones. Si ponemos el énfasis en las obras de Jesús, entonces perdemos de vista lo central de la misión de Jesús. Y lo central de la misión de Jesús es la visión del reino, es escucharlo. Y por escuchar, en la mentalidad judía de aquellos tiempos se entiende escuchar, entender, asimilar y actuar desde lo que hemos escuchado, entendido y asimilado, ¿no? Así que para Jesús esto es lo más importante. Las sanaciones, la expulsión de demonios, los milagros confirman su palabra, confirman su identidad, confirman su autoridad y poder que vienen de Dios, ¿no? Y que cuando solamente vemos a Jesús como un hombre de milagros, como alguien que provee algo para nosotros, pues simplemente estamos distorsionando su identidad, es simplemente reducirlo a un hombre de milagros. Y simplemente vamos tras él buscando el milagrito, ¿no? Y que solamente lo utilizamos para nuestras necesidades, pero no para responder a su llamado del reino. Y aquí entra la pregunta importante. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos detrás de Jesús? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.